Saludo cordial para todos, estamos ante la presencia del gran pianista cubano Juan Carlos Alfonso. Bienvenido, maestro, a Cali, y es un placer para mí tenerlo por aquí, a todos los fanáticos de la música de Danden. Empecemos entonces una breve reseña de su historia musical, maestro. Bueno, como no, agradecido con esas palabras tuyas, esa presentación tan fabulosa que me has hecho para el público y para mis hermanos. Pues sí, ahí ya hay historia, ya el tiempo va pasando, se ha hecho un trabajo que ha gustado y no ha sido nada regalado, todo tiene sacrificio. Pues sí, yo desde muchacho he estado vinculado a la música siempre, desde temprana edad. He estado estudiando el piano, gracias a mi papá, que fue el que descubrió en mí lo que es los dotes artísticos. El muchacho, él vio que yo daba para eso, ¿no? Tuvo la visión y me puso a estudiar música. Y bueno, rapidito, ¿no? Para entrar en materia, no hacer tanto bosquejo histórico de muchacho. Empecé ya, bueno, estudiando primero en mi localidad, en el pueblo de Jucal, al sur de La Habana. Estudié piano primero y después pasé al Conservatorio Caturla. Empecé después a trabajar con algunas agrupaciones. Todavía yo estudiaba en el conservatorio. También estudié en el Conservatorio Ignacio Cervantes para profesionales. Y ya con 17 años ya estaba en el conjunto colonial de Nereo Sosa. Pasé por varias agrupaciones hasta que en el año 84 me incorporó a la orquesta de Helio Rebé. Y ahí un poco que ya Juan Carlos Alfonso se da a conocer con su música, como arreglista. Fue una etapa muy buena. Grabé 4 discos con la orquesta de Helio Rebé. Ya en el 88 a finales fundo mi propia agrupación, que es el Danden. Y fue una etapa sobre todo en Cuba, en los primeros meses, la agrupación adquirió gran popularidad. Fue un éxito natural muy rápido. Ya veníamos, ¿no? Ya teníamos algunas canciones ya sonando que las incorporé después al repertorio mío, otras de nueva creación. Y se hace una grabación de un disco sencillo en el 89. Todavía en Cuba se hacían discos single, como se llama, Todavía eran de pasta en el 89. Tenía por un lado la canción El humo, la vida, y por el otro Torbellino de amor, en la primera versión en el 89, 88, 89 fue que se grabó, en bolero. Bolero era como un bolero tecno, no, porque esa palabra no, era una bolero como con algo de balada, una mezcla. Eso le dio la oportunidad a Danden de ya hacer su primer larga duración en el año 90, que se tituló Siempre hay un ojo que te ve. Entonces esos temas pegaron mucho en Cuba. Y entonces, ¿qué pasa? Que se interesa en nosotros un empresario disquero mexicano ya fallecido, que se llamó Nacho Morales, que era un disquero que tenía mucha visión. Fue fundador de Discos Melody en México y creador de varias agrupaciones mexicanas. Que después todos ellos firmaron con Televisa cuando empezó la parte esta de la disquera dentro de Televisa. Y entonces, bueno, nos graba un disco en 1900, es decir, hace como una compilación de nuestros discos que ya traíamos, y es donde por primera vez Danden incursiona en la música romántica llevada a la salsa, porque estaba muy de moda a finales de los 80, principios de los 90, y se graba por primera vez el tema Ámame con tu experiencia. Entonces esta disquera mexicana lo promueve y a la vez el número llega a conocerse en varios países de América Latina, llega acá a Colombia, llegó al Perú. Y entonces conjuntamente con aquella grabación, aquí en Colombia había una disquera que se llamaba Disco Philly de Colombia, es decir, que era de la Philly. Es decir, que estamos hablando todavía del disco de pasta, ¿no? Estábamos hablando todavía. Historia. Sí. Incluso en algunos conciertos míos por acá, hay gente que me conserva aún aquellos discos de pasta. Yo le firmo, que me ha sorprendido
Aquí hay culto, un buen culto para el LP, Exacto, la gente es muy conocedora y eso nos da orgullo, y yo felicito a los colombianos por eso, de cómo conservan, ¿no? No solamente con Dandén, sino de la música en general. La gente tiene un conocimiento muy grande y eso nos ha ayudado mucho también. Entonces, bueno, andamos por ahí por los años 90 principios, que traíamos de Cuba, la música esa que hacíamos nosotros un poquitico más fuerte, ¿no? O más brava, como se le llaman acá, usaba mucho los sintetizadores cuando aquello. Viene siendo como una mezcla del sonido de la música oriunda nuestra con la música que se escuchaba aquí en Latinoamérica, de que estaba muy de moda en las disqueras. Sabes que las disqueras cuando aquello promovían y lo que se consumía, por así decirlo, y la gente estaba muy en Latinoamérica muy con la música romántica todavía. Sí, es un gusto del público, pero eso no muere nunca. Entonces nosotros hicimos, claro, una dualidad en el repertorio. Dijimos, no podemos solamente hacer la propuesta de lo original solamente que traemos de Cuba. Uno tiene que ser inteligente. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo no sé cómo piensan otros artistas y los respeto igual. Para nosotros nos dio el éxito internacional mezclar lo que traíamos de Cuba con lo que estaba de moda en Latinoamérica, y eso fue lo que funcionó. Muy bien, vamos entonces netamente a lo musical, maestro. Usted en el 84 hace parte de la orquesta de Helio Rebé. Ya en el 88-89 crea Dandén. Hay un cambio en la parte musical, porque venían trabajando Helio Rebé 3 trombones, usted los mantiene en su orquesta, claro, pero ya le incluye el sonido propio suyo. Hablemos de ese sonido de Andén. Claro. El asunto estaba, como yo era el arreglista en la orquesta Rebé en esos años, cuando fundo la orquesta, es lógico que dentro de la música tiene que haber en esos primeros años similitud. Pues yo escribía la música, era yo mismo, que estaba tratando de hacer mi propia agrupación, y decía, bueno, ahora cómo yo hago algo que sea... ¿Cómo yo rompo con esto? No es fácil, es una tarea difícil. Entonces dije, bueno, vamos a hacer varias cosas. Vamos a buscar un elemento de historia, me dije yo. Vamos a buscar algo de la región de donde somos oriundos nosotros, del pueblo de Bejucal, que tiene las fiestas de la charanga. Y se me ocurrió incorporar un ritmo que le pusimos, que es el que le da nombre a la agrupación, por el sonido de las campanas, 2 campanas que llevaban en la conga desde 1800 y tanto. Dandén. Por ahí ya voy buscando ya algo de que la gente cuente, de la gente diga, bueno, ya hay algo nuevo, hay un elemento nuevo en la agrupación, así que no es la copia de lo que se hacía, no, Juan Carlos no se repite. Ahí original. Ahí es donde está el cuento, ¿no? Porque si yo hacía lo mismo que yo escribía en Rebé, un poco que, bueno, qué nueva propuesta trae, y ahí entonces es donde está uno de los asuntos. Mantuve la pianística porque yo también he desarrollado la pianística cubana, porque yo bebí de esas tradiciones, de la pianística popular cubana. Yo mantuve eso en Dandén. Lo que me decía de los trombones es que a mí el sonido del trombón me gusta. El trombón, yo no sé qué tiene ese instrumento. De su sonido, de sus características físicas, no sé, de la naturaleza, a la hora de crear ese instrumento. Tiene algo ahí que me gusta tanto. Es tan abierta las posibilidades del trombón, y es tan latino el trombón, a pesar de que en Cuba se utilizó mucho en la jazz band, también en la música cubana, Ando Generoso con Benny Moré, pero el trombón data tanto lo que es lo latino, que es una de las cosas que más me gusta. Por eso yo mantuve como formato de viento el trombón en la agrupación. Le incorporé sintetizadores también a la música en las introducciones, sobre todo cuando lo hacíamos a principios de los 90, buscando un sonido un poco electrónico para diferenciar también todo aquello. Vamos entonces al año 1995, cuando decide grabar en Santiago de Cali, en los estudios del maestro Jairo Varela. ¿Cómo fue esa experiencia en el estudio Nietzsche? Tremenda experiencia. Ya nosotros ya habíamos venido ya anteriormente a una feria de Cali, cuando aquello en las ferias de Cali se premiaban a los artistas, ¿no? Que pienso que algún día se recupere un poco esas tradiciones, porque se premiaban a los artistas dentro de la feria, la mejor agrupación, los mejores solos, los mejores instrumentistas. Nos dieron un premio nosotros al final de la feria del 93.
y ya teníamos un público aquí ya. Y entonces venimos a hacer una gira un poco extensa de cómo nosotros vincularnos con los barrios en Cali, con la gente, tener esa vivencia. Y se da la oportunidad de conocer a maestro Jairo Varela y pudimos grabar varias canciones ahí en el estudio aquí de la Quinta Avenida de Nietzsche. Y eso nos ayudó un poco que buscar más ese vínculo con el bailador colombiano, como que estaba de moda. Fue una colaboración que le dimos a Andén, mezclamos con nuestro sonido de Cuba, el sonido de la salsa colombiana. Y hasta hoy en día estamos disfrutando de eso, porque ahí está, es como si nosotros hubiéramos nacido aquí también. Tenemos una segunda patria acá. Y nos hemos entrelazado tanto con ese público que, bueno, surgió así como una cosa de la naturaleza y fue muy bonito aquello. Ese disco fue la primera vez que se grabó Mi Cuerpo No Está Hecho de Metal. Y bueno, de ahí para acá la gente un poco que va dominando, ¿no? la historia con Andén. A propósito de la parte artística, maestro, sé la tremenda admiración y ya hemos sabido pues su amor por nuestra bella ciudad de Cali. ¿Cuáles han sido las más importantes ciudades en el mundo, las giras que ha hecho Andén, las más importantes? ¿Cómo no? No, hemos estado en varias partes del mundo. Ya te hablé algo sobre México, que fue una de las primeras giras que hicimos, Ciudad de México, que fue muy bueno ahí, ese público. También en el Perú también, nos quieren mucho en el Perú. También en el Perú hicimos algo también parecido con la música y estuvimos un buen tiempo en Lima y en el interior de la República también. Hemos hecho giras muy buenas también que nos ha apoyado para que la agrupación todavía sea más conocida internacionalmente. Hicimos una gira hasta Bolivia, estuvimos en Bolivia hace años, ¿no? En la década de los 90. También en Europa, hemos hecho varias giras en Europa, que en Europa la comunidad latina en Europa es la que mueve la salsa en Europa. Especialmente, bueno, hay muchos colombianos, hay muchos cubanos en Europa también, pero bueno, de todas partes del mundo. ¿Dónde más, caramba? También hemos ido 2 veces ya a Estados Unidos, que también hemos tenido también buena presencia ya, una gira en Nueva York. Estuvimos también en los 90 y recientemente estuvimos con Miami, también trabajando para el público cubano. ¿Qué decirte? Andén ya se ha internacionalizado desde hace unos cuantos años. Las mismas disqueras han llevado la música. Todavía en los 90 la discografía tenía el empuje, ¿no? Para poder mover la música. Hoy en día los medios audiovisuales y la internet es quien lleva el peso en lo último que se hace, pues ya las disqueras un poquito que han perdido el protagonismo por diferentes razones que ya hemos conversado. Se han conversado mucho sobre el problema de la disquera, que lamentablemente ya no están en el momento que quisiéramos. Pero sí, el trabajo con mucho sacrificio ha recorrido el mundo. ¿Y la aceptación en La Habana? Bien, en La Habana, en Cuba durante tantos años la orquesta Andén siempre ha sido muy aplaudida y con la misma discografía, hemos hecho como 15 discos ya, la orquesta se ha mantenido. ¿Qué pasa? Que ha habido cambios en Cuba musicales en el sentido de la popularidad con la juventud, de ritmos internacionales, en el caso de Cuba, la misma ciudad de Miami y otras, el panorama musical ha cambiado. Ha cambiado mucho el panorama musical, no aquí tanto en Colombia, aquí se mantiene la tradición, en Perú, en Nueva York, la música sabrosa sigue, que no va a morir nunca, la música sabrosa, eso no va a morir. Pero en Cuba el panorama ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 3 años, con el reggaetón, la música fusión, hay una cantidad de ritmos que están presentes en Cuba, muchos extranjerizantes, que es un poco peligroso eso. Pero hay mucha cantidad de ritmos que están compitiendo de quién es que se queda. Nosotros los músicos de la música sabrosa cubana, afroantillana, estamos esperando
dejémoslos a ellos, que nosotros vamos a seguir creando y vamos a seguir grabando. Y volverá de nuevo, porque la música, volverá no, retiro esa palabra, la música cubana es de siempre, es de siempre. Vamos a hablar entonces de los cantantes, dentro de los más importantes que han pasado por la orquesta, son muchos, Sí. y puede conocer también, y por allí una canción que sonó fuerte en Cali, fue los principios de Dandén con Pablo FG, ¿no? El gran Pablo FG que bueno, es muy querido también en Cali. Hablemos de los cantantes, la historia de los vocalistas de Dandén. No, bueno. Sí, como bien decía, han pasado muchos cantantes por Dandén. He tenido suerte con eso, he tenido buenos vocalistas. Hay otras agrupaciones que quizás no han encontrado, como yo, esa variedad, esa gama de cantantes que siempre ha pasado por acá. Como bien decía, Pablo F. es uno de los fundadores, Alfonsito, Pichi fueron los tres grandes cantantes que tuvo Dandén al comienzo. Después ya se incorpora Germán Medina, también en esos principios de los años 90, que gustó mucho aquí en Cali. Yo lo traje aquí en esa feria de Cali que fuimos premiados. Un cantante que cantó Amame con tu experiencia por primera vez. También pasó, bueno, ya mencionaste a Asunción, que entró en el 95. El Santiago también fue conocido acá, de los cantantes que tuvo Dandén. Juli Hernández, sonero, sonero muy bueno. Entonces, es que son tantos, es que hay veces se te queda alguno y dices, no me mencionaste. Es un poco pesadito, ¿no? Sí. Tener que memorizarlo de todo, pero mi saludo a todos ellos, todos han tenido buenos momentos. También, después entonces, a ver, Orlandito, que lo tenemos aquí en la orquesta, ya desde el 2001 entró. Recientemente mi esposa Midani, que lleva conmigo trabajando ya más de 15 años, y en Dandén empezó a trabajar en el 2003. Ella proviene de un grupo de mujeres que yo tenía, y ahora se incorpora como cantante también. Ya tiene ya su repertorio que ya vamos dándolo a conocer, como una pincelada que estamos haciendo, porque tuvimos voces femeninas también, tuvo Barbarita, tuvo Dairon, también marcaron su momento también en la orquesta, y así. O sea, sucesivamente, ¿no? Ha pasado varios, puede que se me quede alguno por ahí. Hablemos entonces ahora del futuro de Dandén, ya para finalizar la nota, maestro, y muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Hablemos del futuro de Dandén, la nueva producción, cómo van las cosas. Muy bien, nosotros hemos terminado un disco que le titulamos Arará. Arará, para que el público conozca, de los que no lo conocen, Arará es un asentamiento africano en Cuba, muy prominente en la isla, que dentro de todos sus ritos y tradiciones africanas, el tambor arará, que lleva el mismo nombre, es quien una de las cosas más trascendentales que tienen ellos. Entonces, en honor a la presencia africana en Cuba, no solamente de los arará, en sentido general, es como un homenaje que le hace Dandén a lo que es en la música cubana la raíz africana. No quiere decir que el disco sea folclórico, no me dedico a la música folclórica, lo de nosotros es la música bailable, pero la música bailable, lo principal viene del tambor de África, y por eso entonces le hemos puesto así al disco, homenajeando a Arará. Ahí hay temas de nueva creación que ya estamos ya un poco que poniendo a disposición del público para que vean lo nuevo que trae la orquesta de Dandén, y vamos a seguir grabando discos, vamos a seguir haciendo música, vamos a seguir haciendo giras, mientras Dios lo permita. Y la música afroantillana, y como quieran llamar, la música sabrosa, música brava, salsa, son, guaracha, nuestra música latina, cubana y latina, eso es para siempre.